Para empezar, diría que la independencia de los países hispanoamericanos se debió principalmente a un tremendo vacío de poder que se suscitó cuando Napoleón Bonaparte invadió la península y se apoderó del trono español. Un tremendo vacío de poder que se complementa con la leyenda negra que tejieron franceses, holandeses, italianos y alemanes contra España, pero principalmente los más activos, holandeses e ingleses. Esa leyenda negra fue calando en lo más hondo del sentir hispanoamericano, por supuesto, auspiciado todo por esa especie de encandelillamiento que sufrió América con la Revolución Francesa, en la que se proclamaron los famosos derechos del hombre, unos derechos que evidentemente, o de los que gozaba evidentemente los pueblos hispanoamericanos, que siempre tuvieron a su disposición unas libertades muchas veces negadas en otras colonias de otros países en distintas partes del mundo. Por lo tanto, para despejar un poco el panorama histórico, no es cierto que España o la presencia española en Hispanoamérica fuese una presencia opresiva, en el sentido de que a los hispanoamericanos les era negada unas libertades fundamentales, puesto que, por ejemplo, en 1789, en Santa Fe de Bogotá, no había un solo español nacido en España directamente, que ocupara el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. El Cabildo estaba ocupado totalmente por criollos. Había varios virreyes de origen criollo, altos cargos de la administración pública eran detentados por criollos. Por ejemplo, el comandante de la Armada Española era un criollo. Muchos generales, entre ellos el general Enrile, que era nacido en Cuba, que fue segundo de Pablo Morillo, el pacificador en América. En fin, hay muchísimos ejemplos en que los criollos ocupaban los más altos cargos de la administración pública española. De tal manera que es necesario y es menester disipar esas dudas sobre esa presencia onerosa de España en América, en el sentido de que monopolizaba todos los cargos públicos. Es cierto que Carlos III sí comenzó una política hasta entonces desconocida en América, que era ir nombrando funcionarios nacidos en la península, en altos cargos públicos en América, pero en su cenit de esa política no se llegó a más del 50%. De tal manera que las causas de la independencia las podríamos cifrar no solamente en ese vacío de poder, sino en ese encandelillamiento de la Revolución Francesa, en la leyenda negra, toda una especie de cóctel Molotov que fue germinando y fue echando raíces profundas hasta que sobrevino la chispa con el apresamiento de Fernando VII. De tal manera que en ese clima de confusión, de guerra, de desasosiego, surge la figura del libertador Bolívar, que ha sido considerado por muchos casi como un semidios. Prácticamente en todos los países emancipados por don Simón Bolívar se le considera eso, un semidios, hasta el punto en que las señoras se tienen que cubrir las espaldas desnudas para entrar a su quinta en Bogotá, por ejemplo. Por lo menos hace unos años que no visito la quinta, pero en alguna oportunidad sí pude presenciar eso. Es como un semidios, es el altar de la patria, es Bolívar, lo significa todo. La sede o el origen de las libertades públicas.
Pero no hay que confundirse. Bolívar era un dictador. Bolívar fue un dictador y siguió siendo un dictador prácticamente toda su vida. Creo que el ejercicio más notable, según él mismo lo ha reconocido, fue la dictadura. Se dice que Bolívar maltrataba a los negritos cuando era niño, y hay algunos escritos sobre ese tema. Era un niño cruel y fue un adulto cruel. No vaciló durante las guerras de independencia, declarar la guerra a muerte contra los españoles y canarios, vale la pena, según el mismo documento que él firma, la guerra a muerte contra españoles y canarios, en la que no vacilaba en fusilar prisioneros de guerra y otros prisioneros que no eran propiamente de guerra, sino simples comerciantes que vivían en Caracas, que tenían sus haciendas, que tenían sus negocios en distintas categorías de la vida comercial, y todos fueron cogidos presos, sus fincas, sus propiedades, sus casas fueron decomisadas, y en ese desastre que fue la guerra civil, porque en realidad fue una guerra civil de criollos contra españoles, en esa guerra civil el Estado vivía prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles. Bolívar no vaciló en darle una especie de solución final al tema español, un poco parodiando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos. La solución final de los judíos, esa tuvo unos antecedentes muy importantes en esa causa bolivariana. Es que Bolívar dio esa solución final, es que tenía un montón de prisioneros y ordenó su asesinato in misericordia a uno de sus sicarios, entre otras cosas de apellido Arismendi, un hombre sumamente cruel. Bolívar mismo presenció el asesinato y ordenó el asesinato de 380 y pico de españoles en Valencia, cuando estaba en Valencia en el año 1813. Pues esa solución final, hay que decirlo de esta manera, sacaban a los heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Los episodios desconocidos de Bolívar, por ejemplo, hay que narrarlos. En el próximo libro que habré de publicar, que se llama Al oído del rey, allí narraré muchos episodios totalmente desconocidos sobre la vida del Libertador y que he venido encontrando a lo largo de todas estas investigaciones históricas que estoy haciendo. Por ejemplo, Bolívar, los historiadores no cuentan que él sitió a Santa Fe de Bogotá. Los historiadores dicen que simplemente entró a Santa Fe de Bogotá, pero no cuentan que sitió a Santa Fe de Bogotá y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Esto es un hecho histórico verdaderamente dramático. Bolívar sitió a Cartagena de Indias durante varios meses y cometió todo tipo de crueldades con los cartageneros, porque los cartageneros no querían aceptar que Simón Bolívar entrara a Cartagena, aunque les prometiera independencia, porque tenían antecedentes de que Simón Bolívar había cometido muchísimas crueldades en Venezuela durante sus guerras de emancipación. De tal manera que Bolívar era una figura rechazada totalmente en la Nueva Granada. Fue amparado por uno de los próceres de la independencia colombiana, que era Camilo Torres, era federalista. Por supuesto, Bolívar era centralista, como buen dictador que era. Ahora bien, ¿qué lecciones nos dejan estas guerras de emancipación? Primero, que fueron guerras civiles, que fueron guerras fratricidas, guerras entre hermanos, porque dicho sea de paso, si los criollos hubiesen sido consecuentes con echar a los españoles de América por conquistadores y por usurpadores de las tierras americanas, yo creo que esa consecuencia tendría que haber sido echarse ellos mismos también, porque
los criollos no eran más que hijos de blancos o nietos de blancos españoles, que tampoco deberían haber estado en esas tierras, deberían haber salido junto con los españoles y dejarle otra vez eso a los indios, pero no, resulta que inconsecuentemente echaron a sus padres y a sus abuelos de las Américas y se quedaron en posesión de unas tierras que tampoco técnicamente les pertenecían a ellos. Todo esto para decirles a ustedes que esa figura ensalzada de don Simón Bolívar tiene sus bemoles y hay que verlo como un hombre con sus falencias y no como el ser idealista, idílico, que fue sembrando de libertad todas las tierras americanas, sino todo lo contrario. Lo que fue sembrando las tierras americanas fue de dictadura, desolación, y hasta ahora esas tierras no se recompensan de la gran catástrofe que llevó don Simón Bolívar a las tierras americanas. Miren ustedes, cuando hubo la reacción antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria y antiindependentista en Venezuela, y surgió la figura de Boves, cuando Boves llegó a las puertas de Caracas y Simón Bolívar, antes de irse, saqueó todas las iglesias, se robó todos los tesoros de las iglesias de Caracas y alrededor de Caracas, y sacó esos tesoros por mar para llevárselos en Carúpano, recogerlos e irse con ellos. Y él se fue por tierra con 2000 hombres sin intentar defender la ciudad de Caracas, sino que evacuó además a toda la población, es decir, a las 20.000 almas de Caracas. Las llevó por pantanos, por cordilleras, por planicies, por desolaciones, con hambre, sin pertrechos, sin alimentos, sin comida, y 20.000 personas fueron quedando muertas a lo largo del camino hasta llegar a Barcelona, Venezuela, y hasta llegar a Carúpano, donde muchos de ellos lograron embarcarse en distintas embarcaciones, pagar con lo que podían, irse a las islas del Caribe, venirse a España como refugiados. Es decir, lo que hubo fue una verdadera catástrofe humanitaria en Venezuela y en la Nueva Granada. La clase empresarial, la clase que creaba riqueza en esos países, abandonó esos países y se vino a Canarias, se fue a Cuba y se vino a España. Y desde entonces la América, que perdió esa riqueza, no la ha podido recuperar, porque en 200 años es difícil, después de causar una catástrofe humanitaria, dejar desolados los países, sin alimento, las haciendas arrasadas, sin carne, desolación total, sin ganado, sin industria, habiendo arrasado la América como se arrasó con las guerras de independencia, pues hasta ahora no se ha podido recuperar ese capital humano, entre otras cosas por la misma incertidumbre, los mismos enfrentamientos, la inestabilidad de los gobiernos que nunca alcanzaron verdadera paz, sino contienda durante estos 200 años. De tal manera que yo creo que han sido 200 años hasta cierto punto perdidos en aras de una libertad muchas veces idílica, muchas veces quijotesca, muchas veces como una cortina de humo para amparar otros deseos personalistas y otras ambiciones personalistas. Creo que ha sido un tiempo perdido estos 200 años, cuando nosotros, unidos todos, habríamos podido formar una gran mancomunidad hispánica con un peso específico político en el mundo, con un territorio inmenso y con unas posibilidades enormes de desarrollo.